Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que amablemente nos visiten en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón durante estos minutos que tengamos aquí, 40, 45 minutos, los que estemos aquí predicando la palabra, y estar atentos todos, ¿verdad? Siguiendo la lectura bíblica y prestando atención, ¿verdad?, a lo que se va a explicar. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Quisiera empezar haciendo esta pregunta. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué clase de fe tenemos? Quisiera que en esta mañana, a través de esta lección, consideráramos, meditáramos seriamente en las, considero, impresionantes y profundas verdades que Santiago, el hermano del Señor, describe a través de su carta. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes, hermanos, en esta lección. El título de esta mañana es La fe sin obras. De eso vamos a hablar. Santiago es muy específico y es muy detallista en cuanto a esta clase de fe. Por eso yo preguntaba, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? Bueno, vamos a ver algunas cosas importantes, hermanos. Y la primera cosa que debemos entender en cuanto a lo que escribe Santiago en esta carta es que la fe sin obras es una fe muerta. Y eso lo deja bien claro, ¿sí? Es bien enfático en este aspecto. La fe sin obras es una fe muerta. Vamos a lo que dice Santiago en el capítulo 2, Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. Empieza así, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego hace otra pregunta, dice: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Hay algo complicado de entender aquí en esto que dice Santiago? Yo no veo mucha complicación. Hay muchas personas, hermanos, religiosas, evangélicos, que lo que dice Santiago aquí es algo que no les agrada mucho, como que choca con sus ideas. Muchos están en contra de lo que escribe Santiago. Aún Martín Lutero llamaba a epístola de paja a la carta de Santiago, porque de alguna manera ellos ven como cierta contradicción a sus ideologías teológicas, aunque la Biblia no se contradice en lo más mínimo. Hermanos, la fe y las obras, podemos decir, no están peleadas, como algunos lo quieren hacer ver. La fe y las obras no están peleadas. La fe y las obras deben de estar armónicamente en la vida de todo cristiano, de todo creyente. Siempre deben de ir de la mano. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él escribe y habla de la fe y que somos salvos por fe, el apóstol Pablo nunca contradice lo que aquí está explicando Santiago. Y Santiago, hermanos, cuando escribe esta epístola, tampoco está contradiciendo lo que Pablo enseñó y escribió en diferentes cartas. Nadie está en contra ni del uno ni del otro. Hermanos, tan importante es la fe como importantes son las obras. Las dos están exactamente al mismo nivel. Ni una es más que la otra. Las dos son sumamente importantes. El apóstol Pablo nunca enseñó que somos salvos por fe solamente. Nunca dijo eso. Sí dijo que somos salvos por fe, pero no por fe solamente. No. Ni tampoco Santiago, hermanos, afirmó que somos salvos por obras solamente. No. No. Esta palabra ha sido agregada por muchas personas religiosas en sus enseñanzas, en sus doctrinas, y hablan de una salvación por fe solamente, cuando Pablo nunca enseñó tal cosa.
No. Para poder llegar, hermanos, a nuestro destino, para poder llegar al cielo, tanto la fe como las obras son sumamente importantes. No podremos llegar con una nada más, con una o con la otra. No, no es así. Es como este hombre, hermanos, que va en esta balsa, en esta lancha y quiere llegar allá a la orilla. ¿Usted cree que ese hombre puede llegar allá, al otro extremo, usando solamente un remo? ¿Qué pasaría si este hombre solamente usara un remo? Si avanzara, pero así en círculos nada más, no avanzaría. Y si usa el otro remo, igualmente va a dar círculos, pero en el sentido contrario. Círculos y círculos. Si él quiere llegar allá al otro lado del río, ese hombre necesita los dos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Hermanos, así es con nosotros. Nosotros queremos llegar, hermanos, a nuestro destino final. Nosotros queremos ir al cielo. Nosotros queremos la salvación de nuestra alma, la salvación eterna, sí. No es posible, hermanos, usando solamente la fe. Por mucho que yo diga, es que yo tengo fe, es que yo creo en Dios, es que yo creo en Cristo, sí, con todo mi corazón. ¿Okay? No es suficiente decirlo. La sola fe, hermanos, en sí misma no es suficiente para llegar a donde vamos. Las obras. Hay gente que dice, es que yo soy muy buena persona, es que yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre, yo soy un buen vecino, yo le hago el bien a mi prójimo y yo no necesito de religión, yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy una buena persona que merece ir al cielo. ¿Será así? No, tampoco. No, ni un extremo ni el otro. Las dos. Ambas cosas son sumamente importantes, hermanos, para llegar a nuestro destino final, el que anhelamos, el que deseamos, allá con Cristo, allá en el cielo, allá con Dios, allá en la vida eterna. Sí, hermanos. ¿Cuál es la respuesta a las preguntas de Santiago? Dice Santiago, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Cuál es la respuesta? De nada. De nada aprovecha, por mucha fe que tenga esa persona, por mucho que lo diga y lo grite a los cuatro vientos, si no tiene obras esa fe, de nada aprovecha. Dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no, la fe no podrá salvarle. Por sí sola no le va a poder salvar. Esa es la respuesta, no hay otra. Hay otra. Hermanos, si la fe no tiene obras, no podremos llegar a nuestro destino. Si la fe no tiene obras, no podremos llegar al cielo. ¿Podrá la fe sola salvarles? No. No podrá. Por supuesto que no. Y Santiago, hermanos, no está diciendo que no sea importante la fe. Quiero recalcar esto. Santiago no está diciendo que no es necesaria. No. El escritor de los Hebreos, por ejemplo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie. En este mundo, ninguna persona puede ser del agrado de Dios si no tiene fe. La fe es necesaria, es indispensable para la salvación. Y estoy casi seguro, hermanos, de que todos los presentes aquí tenemos fe. Tal vez en diferentes grados, pero tenemos fe en Dios, fe en Cristo. La cuestión aquí es, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe? Esto es bien importante. Cuando nuestra fe, hermanos, solo se expresa con palabras. Cuando nuestra fe solo se demuestra hablando, pero no a través de acciones. Esa fe es una fe incompleta. Esa fe es una fe vana. Es una fe inútil, es una fe que está muerta. Por eso la cuestión es, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Qué clase de fe? Hermanos, muchos a veces conocemos muy bien el vocabulario de la fe.
Conocemos muy bien, hermanos, cómo hablar de la fe, pero no conocemos la vocación de la fe. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. El vocabulario y otra la vocación. Hermanos, muchos la profesamos abiertamente la fe, pero no la practicamos. Una cosa es profesar, otra cosa es practicar. ¿Sí? ¿Qué clase de fe tenemos? Hermanos, si nosotros queremos ser salvos, se requiere mucho más que simples palabras. ¿Sí? Más que eso. Dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Las personas que dicen y que gritan, Señor, Señor, ¿tienen fe en Dios? Sí, tienen fe. Sí. ¿Creen en el Señor? Sí, sí, creen en Él. Y lo dicen con su boca. Señor, Señor. Pero dice Cristo, no es suficiente decir, no es suficiente palabras, no es suficiente, hermanos, expresar con la boca, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo no está diciendo que no sea importante creer en Dios ni decir Señor, Señor. Lo que está diciendo es que eso no es suficiente para entrar al cielo. No lo es. Se requiere hacer. La verdadera fe, hermanos, amigos, es aquella que transforma nuestra conducta, que transforma nuestros pensamientos. Hermanos, esa es la verdadera fe. Si nuestra vida, hermanos, no cambia, en realidad es porque no creemos en las verdades de la palabra de Dios. No creemos. Podemos decir creer, ¿sí? Podemos profesar ser cristianos. Pero, hermanos, nuestras acciones deben de demostrar lo que nuestra boca expresa. Ese es el punto. Y para que no quedara duda, hermanos, de lo que estaba diciendo Santiago, pone una ilustración, pone un ejemplo muy práctico y muy fácil de comprender, muy sencillo. Imagine usted a un hermano, dice Santiago, o a una hermana en Cristo, en nuestra congregación, que carece de cosas que son esenciales para la vida en este mundo. Dice Santiago, imagínense esta escena. Dice el verso 14, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice Santiago, están desnudos. Y no está hablando en un sentido literal, hermanos, que tenemos que ver al hermano o a la hermana completamente desnudo, desnuda, para vida de hacer algo. No es el punto de Santiago, no está hablando literalmente. Un hermano, hermanos, que carece de la ropa apropiada para proteger su cuerpo, tal vez de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, del frío, digamos, algo así. No tiene la ropa apropiada, no la tiene. ¿Sí? A lo mejor no tiene una buena chamarra, está helando, está la nieve, está el hielo allá afuera y simplemente trae un suétercito como ese ancianito. No tiene para más. No tiene una buena cobija en su casa, no tiene un calentón y sufre frío. Dice la versión Dios habla hoy, supongamos que un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Un hermano o una hermana que constantemente le falta la comida, que pasa hambres por su pobreza, por su condición o por la situación que le haya tocado vivir. Un hermano o una hermana
No estamos hablando, hermanos, del clásico vagabundo profesional, porque ya hay muchos que son profesionales, ¿verdad? Y que están en las calles pidiendo. Había un señor allá por donde yo vivía que no tenía piernas y andaba en una patineta y se iba todos los días a pedir dinero en las avenidas allá en la ciudad. Y era muy conocido porque ese hombre tenía carros. Allá les llaman carros de ruta, que los utilizan para el transporte público, y tenía casas de renta. Era un profesional, ¿verdad? Y tenía bienes, pero él se dedicaba a pedir dinero en las calles y como le decía, no tenía piernas. Pero no estamos hablando aquí, hermanos, de un vagabundo profesional. No es ese caso. Estamos hablando de un hermano, de una hermana que en realidad lo necesitan, que carece de las cosas básicas para el cuerpo. Y no estamos hablando de lujos tampoco. No, de riquezas, por supuesto que no. Hablamos de las necesidades más elementales, las más esenciales para vivir, como lo es el alimento y como lo es el vestido. Sí. Y es obvio, como dice Santiago, es obvio para cualquiera de nosotros que ese hermano o esa hermana está en necesidad. Lo podemos ver, lo podemos percibir. Su necesidad, hermanos, es algo que prácticamente se palpa. Se palpa. Y luego, hermanos, dice Santiago en el versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais. Nada más le dice, pero no le da. No le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice Santiago, ¿de qué aprovecha? ¿De qué? ¿De qué aprovecha? Hermanos, es como si nosotros conociéramos a un hermano, una hermana en tal necesidad y le dijéramos, hermano, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, como a veces decimos, que Dios lo bendiga. Y rematamos, y abríguese bien, hermano, porque anda muy sencillito, porque se puede enfermar, porque le puede dar un dolor en el pecho. Y coma algo porque está muy flaquito, se ve muy desnutrido usted. De pilón le decimos eso, calentados y saciados, cuando es obvio, cuando es visible que ese hermano no tiene. Sí, no tiene, si no anduviera bien enchamarrado y protegido del frío o anduviera bien saciado de su estómago, pero no tiene. Por alguna circunstancia de la vida, hermanos, no tiene. Sí. Y simplemente le decimos que Dios le bendiga, coma bien, abríguese. Dice Santiago, ¿de qué aprovecha? Sí, ¿de qué aprovecha? Hermanos, ¿de qué aprovecha? Si simplemente le decimos y no le damos. Si no compartimos con Él lo que nosotros tenemos, porque tenemos, pero simplemente no lo compartimos. ¿Sí? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve, hermanos, decir si no nos metemos la mano en el bolsillo para ayudar? Si no sacamos nuestra billetera, si no utilizamos nuestra tarjeta tal vez, que para muchas cosas la usamos, pero para ayudar en comprar algo que el hermano necesita. Algo básico para la vida. No estamos hablando de lujos ni de riquezas. Dice Santiago, ¿de qué aprovecha? Simplemente lo enviamos a su casa con palabras frías, vacías, inútiles, sin sentido. La cuestión es, ¿de qué sirven las palabras? ¿De qué sirven los buenos deseos? ¿De qué? Ese es el punto de Santiago. ¿Se va a enredar las palabras y los buenos deseos en su cuerpo y con esas palabras se va a cubrir el frío? No se puede. ¿Se va a comer las palabras y los buenos deseos y con esas palabras que dijo el hermano, con eso se va a llenar su estómago?
¿Con eso va a saciar su hambre con palabras? No, no se puede con palabras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Queridos hermanos, las palabras, por muy hermosas que sean, si no van acompañadas de obras, son huecas, son vacías, son inútiles. Esa es la fe sin obras. Dijo el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sí. No es que esté mal expresar con palabras, hay que hacerlo, son muy importantes y necesarias. Pero dice aquí el Señor, no solamente de palabras y de lengua, ese es el punto, lo que explica Juan. No solamente con palabras, no solamente con la lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí en Mateo 25, versículo 37, dijo el Señor Jesús, hablando del juicio de las naciones en aquel gran día, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. ¿Cuándo, Señor? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. Esa es la realidad, hermanos. Estos que estarán a su derecha, hermanos, la fe de ellos no era una fe muerta, no era una fe sin obras, era una fe viva, una fe activa, una fe dinámica. Y luego Santiago continúa diciendo, hermanos, en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta. Esta clase de fe, hermanos, que no tiene obras, carece de vida. Podemos decir, es como un cadáver inerte. Un cadáver, hermanos, que no se mueve, que no camina, que no actúa. Así es esa clase de fe. Está muerta. Muerta. Mi esposa y yo hace unos años fuimos a Guanajuato. Y fuimos a un museo muy famoso en México, que es el Museo de las Momias de Guanajuato. No sé si alguna vez ha ido usted a ver a las momias de Guanajuato, pero ahí están las momias. Y va mucha gente y llevan a los niños de la escuela a ver a las momias. Sí. Y ahí están. Cuerpos sin vida, inertes. Cuerpos que no se mueven. Ahí estarán y ahí seguirán esos cuerpos. Hermanos, la fe sin obras es como esas momias que están ahí, así. La fe sin obras es muerta, muerta. No hay nada de vida en ello. Sí. Una fe sin obras es una fe, hermanos, que no es activa, no es dinámica, que no se mueve. Sí. Así es esa clase de fe. Hay muchos que creen en Dios, hermanos, pero no le confiesan. ¿Qué clase de fe es? Con aquellos gobernantes que dice que no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Tenían fe? Sí creían. ¿Pero qué clase de fe tenían? Una fe muerta. Una fe muerta. Hay muchas personas que creen en Dios, que creen en Cristo, que creen en la palabra de Dios, pero simplemente no se bautizan. ¿Qué clase de fe es? Es una fe muerta. Sí, una fe muerta. Así. Pero en la misma proporción, hermanos, están los cristianos que creen en Dios, que profesan ser cristianos,
pero que no manifiestan esa fe a través de sus buenas acciones, no manifiestan esa fe a través de su obediencia fiel al Señor y de su servicio a los santos. Está en la misma categoría. Es una fe sin obras, es una fe muerta. Pero hermanos, la fe sin obras también es una fe que no se puede demostrar. Dice Santiago en el capítulo 2, pero ahora el verso 18, dice, pero alguno dirá, a lo mejor justificándose, tú tienes fe, bueno, yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí. No podemos, hermanos, justificarnos. Yo tengo fe. Y otro hermano, pero yo tengo obras. Hermanos, las dos cosas son sumamente importantes. Pero aquí el punto, hermanos, es que la fe tiene que ser demostrada. Tiene que ser probada. Y la fe que no tiene obras no se puede demostrar. No se puede. Lo que Santiago está diciendo es que no hay forma alguna de que una persona muestre o pruebe que tiene fe a menos de que haga algo. A menos de que haga algo. Mientras no lo haga, no puede demostrar que tiene fe. ¿Cómo alguien puede mostrar su fe, hermanos, si no tiene obras? No se puede. Es imposible de hacer. Imagínense, hermanos, que de pronto viene a mí un asaltante, un criminal, y me apunta con un arma y me dice, dame tu billetera o te disparo. No sé si alguno alguna vez ha vivido una experiencia así. Pero imagínense que yo soy la persona. Viene el hombre, me asalta, ¿verdad? Me apunta con el arma y me exige que le dé mi dinero. Y si no, te voy a disparar. ¿Cómo sabe usted si yo le creo o no le creo a ese hombre? ¿Cómo sabe? ¿Cuál es la evidencia de que sí le creí? Si le doy mi billetera, ¿verdad? Me saco la billetera, ahí está, ¿verdad? La quieres, tenla. Si yo le creo, hermanos, yo le tengo que dar mi billetera porque si no me va a disparar. ¿Sí? Esa es la evidencia. Suponga que yo estoy enfermo, estoy muy enfermo y voy al doctor y el doctor me dice, mira, tómate este medicamento y te vas a aliviar. ¿Cómo sabe usted si yo le creí al doctor? Porque me tomé el medicamento que me está dando. Si realmente creo lo que me está diciendo, llegando a la casa me lo voy a tomar. Porque él me dijo que con eso me iba a aliviar. ¿Verdad? Esa es la manera de probar o demostrar que sí le creí al doctor. Porque a veces, hermanos, muchos niños que andan ahí de tremendos, como dicen aquí, de vagos, y no están quietos. Y su papá o su mamá, ya colmados, la paciencia, le dice, ya aplácate o te voy a pegar. Y ese niño no hace caso. Y ese niño sigue como remolino y anda brincando y anda. ¿Y por qué ese niño no hace caso? Si ya su mamá le dijo, te voy a pegar si no me haces caso. Te voy a pegar si sigues brincando en el sofá. Te voy a pegar si sigues de travieso. ¿Y por qué ese niño no hace caso? ¿Sabe por qué? Porque no le creyó a su papá. Porque no le creyó a su mamá. Aunque él le dijo, te voy a pegar, pero ese niño sabe que no le va a pegar, no le va a hacer nada. Y por eso sigue de tremendo. Esa es la evidencia de que no le cree a sus palabras. ¿Verdad que el creer es algo que se puede demostrar? Sí. Sí se puede. Hermanos, nuestras acciones son las únicas que pueden probar que verdaderamente hemos creído algo. Nuestras acciones. Este principio, hermanos, se aplica no solamente en la vida en general, pero sobre todo, y en la parte más importante donde se aplica es en lo espiritual. Sí. En lo espiritual. Nuestras acciones son las únicas que pueden probar que verdaderamente hemos creído algo. Sí.
lo que hacemos o dejamos de hacer. En Marcos 16:16 dice el Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, son mandamientos de Cristo, indispensables para ser salvos. ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo la demuestro? ¿Cómo demuestro que en realidad estoy creyendo lo que Jesús dijo aquí? Con mis acciones, con mi obediencia. ¿Sí? Creyendo de todo corazón y siendo bautizado. Mientras no lo haga, mi fe es muerta. Mi fe es sin obras. Y por mucho que diga, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, mientras no lo haga, hermanos, mi fe no la puedo demostrar. No la puedo probar. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo demuestro que realmente la creo? ¿Cómo? No dejando de congregarme, como algunos tienen por costumbre. Sí. Pero cuando yo tengo la costumbre de faltar, el hábito, por cualquier causa, cualquier motivo, yo no vengo al servicio de la iglesia. Yo no estoy hablando de aquellos que están imposibilitados, simplemente porque me quise quedar en mi casa a ver la televisión o me fui de paseo. Y no fui a la reunión de la iglesia, no me congregué con la iglesia. ¿Estoy demostrando que tengo fe? Sí, una fe muerta. Una fe muerta. Dijo el Señor ahí en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo pruebo que yo tengo fe en lo que Cristo está diciendo aquí? Escudriñando las Escrituras. Pero si yo, hermanos, no estudio la Biblia, si yo no agarro la Biblia en toda la semana, si yo no dedico tiempo para escudriñarlas como Cristo está diciendo, ¿tengo fe? Sí tengo fe, una fe muerta, una fe sin obras, una fe imposible de demostrar. Por mucho que diga, yo creo en Dios, pero su palabra ahí está arrumbada, llena de polvo. Hermanos, en realidad, hermanos, esa fe no es la fe que Dios espera de nosotros. En esta vida, hermanos, no hay diferencia alguna entre un ateo y un creyente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede demostrarse, hermanos, la diferencia entre un ateo y un creyente? Cuando el creyente comienza a actuar como lo que profesa ser. Hasta entonces se va a demostrar que usted sí es creyente. Mientras no lo demuestre, está en el mismo nivel que un ateo. Hermanos, mientras la fe no haga una diferencia en su vida, mientras la fe no sea demostrada a través de sus buenas obras, estará al mismo nivel o en la misma condición que aquel que abiertamente dice no creer en Dios. Así está, hermanos, la fe de un ateo. Él dice, no creo en Dios abiertamente. ¿Sí? No hay Dios. Bueno, mi fe, hermanos, no puede estar así mientras no la demuestre, mientras no vaya acompañada de obras. Si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras, mi fe es así, está muerta. ¿Sí? Y no se puede probar lo contrario. En Mateo 7, versículo 16, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Se tiene que comprobar qué clase de árbol somos. ¿Y qué es lo que va a mostrar? ¿Cuál es la evidencia? Los frutos nuestros. Los frutos.
lo que dice el Señor. Pero hermanos, la fe sin obras no te hace mejor persona tampoco. Ni nos creamos superiores o mejores porque decimos creer en Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees? Bien haces, dice Santiago, bien haces. Y dice en el 20, bueno, dice el mismo 19, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Lo vuelve a repetir. En los tiempos de Santiago, hermanos, como también hoy en día, en nuestros tiempos, había personas que sentían que el tener fe en sus corazones era suficiente para ser personas especiales, para ser considerados mejores que otros. Así se veían. Y para muestra los judíos, el pueblo judío, hermanos, si de algo se jactaba, a diferencia de los demás pueblos y naciones paganas que tenían diversidad de deidades, de dioses a los cuales veneraban, el judío, hermanos, y creía de todo corazón que había solamente un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y dice Santiago en referencia a ellos, ¿tú crees que Dios es uno? Qué bueno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿hay algo malo en creer que Dios es uno? ¿Hay algo de malo en creer en Dios, en tener fe en Dios? Por supuesto que no. Claro que no. Santiago, hermanos, podemos decir hasta los felicita. Dice otra versión de la Biblia, hermanos, la Dios habla hoy. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Dice Santiago, magnífico, excelente, qué bueno que tú crees que Dios es uno, que solo hay un Dios. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, Santiago jamás minimiza la fe. Vuelvo a repetirlo. Jamás dice que no es importante la fe. Santiago elogia el hecho de tener fe. Felicita a estas personas porque tienen fe y creen en el único Dios verdadero. Y todos debemos hacer lo mismo. Sin embargo, lo que condena a Santiago es una fe sola. Una fe que no está sustentada en aquello que profesa creer. La realidad, hermanos, es que creer en Dios solamente no nos hace mejores. El judío no era mejor simplemente por creer en Dios, a diferencia de los pueblos paganos. Hermanos, no nos hace, simplemente creer en Dios, no nos hace personas especiales o superiores a los demás. No es así. Y para muestra, dice Santiago, para muestra están los demonios. ¿Sí? Tú como judío te jactas en creer en el Dios verdadero. Los demonios también creen igual que tú, dice. También. ¿Sí? Y no solamente creen, dice, los demonios creen y tiemblan. Santiago está diciendo, hermanos, que estos seguidores de Satanás, estos seres espirituales malignos, también tienen fe en Dios. También. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios le creen y le reconocen como el verdadero Dios. Sí. Los demonios, hermanos, creen en la deidad de Cristo. Porque dice la Biblia, hermanos, que ante Él se postran y le reconocen como el Hijo de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo?, le decían a Jesús. Y decirle Hijo de Dios es reconocerle de la misma naturaleza, de la misma esencia, igual a Dios. Los demonios, hermanos, creen en la realidad del castigo eterno y creen en Cristo como juez. Porque le decían, has venido para atormentarnos antes de tiempo.
Sabían que Jesús tenía el poder para hacerlo y sabían lo que les esperaba, el tormento eterno. Los demonios creen. Los demonios tienen fe. Y conociendo todo esto, hermanos, ¿cómo no van a temblar? Sabiendo lo que les espera, los demonios se llenan de terror y tiemblan. Solamente de pensar, hermanos, en cuál es su destino. Muchas veces la fe de los demonios a veces hasta es mayor a la fe de las personas. Y personas que dicen creer en Dios. ¿Sí? Le hablamos a la gente de Cristo, le hablamos a la gente del juicio, le hablamos a las personas del infierno, del cielo. ¿Y qué hacen muchos? Lo toman a juego. ¿Qué hacen muchas personas, hermanos? Lo ven como una fantasía. Se llenan de aburrimiento, de sueño, de cansancio, de fastidio. Tal vez aquí está un hermano predicando y acabándose la garganta, hablando del juicio de Dios y del infierno, y muchos están bostezando y durmiéndose. ¿Sí? Mientras que los demonios, hermanos, se estremecen y tiemblan al escuchar estas cosas. ¿Sí? Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Magnífico. Pero igual que tú están los demonios. Ellos también creen, y no solamente eso, ellos tiemblan. Pero el punto, hermanos, aquí a enfatizar es que la fe de los demonios, aunque tienen fe en Dios y fe en Cristo y fe en su deidad y fe en que existe un castigo y un juicio de Dios, hermanos, su fe simplemente les alcanza simplemente para creer y temblar. Ellos siguen siendo demonios y siguen sirviendo a Satanás. Tienen fe, pero ¿de qué sirve esa fe? No sirve de nada. De nada. La fe sin obras no hace mejor a los demonios. Y la fe sin obras no hace mejor a ninguna persona, por mucho que diga creer en Dios. No lo hace mejor. La fe sin obras no te hace especial para Dios. La fe sin obras equivale a la fe de los mismos demonios. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 20, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y dice en otras traducciones, la Biblia, lenguaje sencillo, no seas tonto. Así expresa esta versión. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. De nada te sirve. Dice la Biblia, Dios habla hoy, no seas tonto, también dice esta versión. Y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. No seas necio, no seas tonto, es lo que dice. Reconoce, abre los ojos, date cuenta. La fe por sí sola no te ayuda a llegar al cielo. La fe es muy importante, es necesaria para la salvación de toda persona, pero necesita ir acompañada de obras, de obediencia, de servicio fiel a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. La verdadera fe, hermanos, es aquella en la cual está involucrado no solamente el intelecto, no solamente las emociones, también la voluntad de la persona para actuar, la voluntad de la persona para obrar, para hacer todo conforme el Señor nos ha mandado. Si solamente es intelecto, si solamente es emoción de Señor, Señor, yo creo en Dios, pero hasta ahí llega nuestra fe. Hermanos, esa fe no es una fe verdadera, no es una fe genuina, no es una fe viva, es una fe muerta. La fe sin obras, hermanos, es muerta. La fe obediente y activa es una fe viva y genuina. La cuestión es, ¿cómo es tu fe? ¿Qué clase de fe tiene usted, hermano, hermana? Querido amigo que nos visita en esta mañana,
¿Qué clase de fe tiene usted? Yo no dudo de que tenga fe. La cuestión es, ¿qué clase de fe? ¿Tiene una fe viva o tiene una fe muerta? En esta mañana queremos hacer la invitación. Si hay algún amigo visitante, alguna persona que aún no ha demostrado esa fe a través de sus acciones, a través de su obediencia a Dios, hágalo en esta mañana. Si usted aún no ha obedecido el Evangelio, venga a la obediencia de Cristo. Arrepienta de sus pecados y sea bautizado y demuéstrele a Dios que realmente usted cree en Él. Igualmente nosotros, hermanos, que esta lección nos sirve de ayuda para ser mejores en nuestra vida que profesamos, nuestra vida cristiana. Dios les bendiga y gracias por su atención. El hermano que nos va a dirigir en el himno tiene el tiempo.